Hola a todos, compañeros. En este vídeo vamos a ver la resolución del examen de septiembre de 2019. ¿Vale? Es el tipo B. Sí, empezamos. Primera pregunta, nos dice, los balances consecutivos de una empresa muestran la siguiente información, ¿vale? Nos dan los del año 2000 y 2001, ¿vale? Tanto mercaderías, clientes, inversiones financieras a corto y efectivo, ¿vale? Por tanto, nos dan el activo corriente. ¿Sí? De ambos años. Y nos dice, señale la afirmación falsa. Vamos a ir viendo una por una. Nos dice, la opción A, el índice de la partida de mercaderías en el año 2001 respecto al año 2000 es 166,66%. ¿Vale? Que lo que tenemos que hacer es ver la variación. ¿Vale? Lo que nos está preguntando es no la variación, sino lo que representa el índice, ¿vale? El número índice, lo que representa mercaderías del año 2001 sobre mercaderías del año 2000, ¿vale? Por tanto, hacemos esta operación, 10.000 entre 1000 multiplicados por 100, ¿vale? O sea, representa las mercaderías del año 2001 son el 166,66% de lo que eran el año 2000, ¿vale? Por tanto, esta es correcta. Opción B. El activo corriente ha aumentado un 12% en el ejercicio 2001 respecto al 2002. Aquí sí que nos piden la variación. Por tanto, hacemos esta fórmula. Activo corriente del año 2001 menos activo corriente del año 2000 dividido todo esto por el activo corriente del año 2000. ¿Vale? De esta manera hacemos la variación de un año respecto al otro, 12%. Es decir, el activo corriente es un 12% mayor, superior en el año 2001 que en el año 2000. ¿Vale? Por tanto, correcto. Ambos. Opción C nos dice el peso relativo de todas las partidas ha disminuido en 2001, a excepción de las mercaderías. ¿Vale? Por tanto, esta tabla de aquí la hacemos aquí, pero con los pesos relativos. ¿Vale? ¿Cómo se calcula el peso relativo? Era el análisis vertical que veíamos en los primeros temas. ¿Vale? Por ejemplo, este 62,43% está calculado pues, el valor de las mercaderías del año 1 entre el total del activo corriente. 18,63 son los 3.000 euros entre el total, ¿vale? Los 12,48, los 2.000 euros entre el total y así con todas las partidas, ¿vale? Entonces, de esa manera vemos la estructura o el peso relativo de cada una de las partidas. Como vemos en 2001, la gran mayor parte del activo corriente son mercaderías. 62,43% del total del activo corriente son mercaderías. Por tanto, vemos que el peso relativo de mercaderías ha aumentado, pero todas las otras han disminuido. ¿Sí? El peso relativo de todas las otras han disminuido a favor del aumento de mercaderías. Por tanto, la C también es correcta. Y la última nos dice que la evolución de las mercaderías indica que se ha producido una expansión en las ventas. No, no tiene por qué. De hecho, en contrario, si queda más mercadería en el almacén a final de año es que no se ha vendido tanto o igual no se ha comprado tanto, ¿vale? Pero no indica necesariamente que haya ido una expansión de las ventas, ¿de acuerdo? Por tanto, la respuesta falsa es la D, ya que comprobamos que todas las otras son correctas, ¿vale? Aquí podemos también, no, hay más mercaderías al final del ejercicio que al principio, y eso quiere decir que no se han vendido todas las unidades compradas, ¿vale? No tiene por qué haber aumentado las ventas. Vale, pregunta 2, que he tenido que parar el vídeo. Nos dice, entre los pasivos corrientes ajenos a la explotación o extrafuncionales se encuentra... Vimos en la clasificación de los pasivos corrientes, tanto pasivos corrientes como activos corrientes se separan por pasivos o activos de la explotación o extrafuncionales o ajenos a la explotación, ¿vale? Los que pueden estar relacionados con la explotación, como serían clientes, existencias, proveedores, etc. Ahora veremos la solución. O ajenos a la explotación, ¿vale? Entonces vemos las deudas con las administraciones públicas por impuestos. Estas sí que tienen que ver con el funcionamiento normal de la empresa. Remuneraciones pendientes de pago, sí. Deudas con proveedores, sí. ¿Vale? Las que no tienen a ver con la explotación son créditos bancarios negociados a corto plazo, que serían estos pasivos extrafuncionales o ajenos a la explotación. Vale, pregunta 3. Nos dice, considera los siguientes datos referidos a dos empresas industriales y señala afirmación falsa.
Vale, nos dan existencias iniciales y finales de materiales y compras de materiales. Y nos dice A, el saldo medio en materiales de la empresa A es superior a la de la empresa B. Pues lo hacemos. Simplemente el saldo medio es sumar el inicial y el final y dividir entre 2. ¿Vale? Opción A. Saldo medio de materiales de la empresa A, saldo inicial más saldo final entre 2. 4.000. De la empresa B, 3.000. Por tanto, es correcto. El de la empresa A es superior al de la empresa B. Pregunta B. Opción B. La rotación del almacén de materiales de la empresa A es menor que la de la empresa B. ¿Vale? ¿Cómo se calculan las rotaciones? La rotación se calcula, ¿vale? En este caso, consumo de materiales entre saldo medio de materiales en el almacén. El saldo medio ya lo tenemos, vamos a calcular el consumo. Que el consumo al final sabemos que las existencias iniciales más las compras menos el consumo nos da las existencias finales. Como tenemos las iniciales, tenemos las compras y tenemos las finales, lo que hacemos es, por ejemplo, con la empresa A, sumar existencias iniciales, sumar compras y restar las finales. Eso será lo que hemos consumido. 10.000, ¿vale? Por tanto, la rotación lo que hacemos es el consumo entre el saldo medio, 2,5 veces. Hay una rotación de 2,5 veces al año del inventario que hay en el almacén. Rota o se renueva 2,5 veces al año. En cambio, en la empresa B calculamos el consumo de la misma manera, existencias iniciales más compras menos existencias finales, 9.000. Por tanto, rotación, el consumo entre el saldo medio 3 veces, ¿vale? Se renueva el almacén 3 veces al año. Por tanto, aquí nos preguntaban la rotación del almacén de materiales de la empresa A es menor que el de la empresa B, correcto. De la empresa A es 2,5, de la empresa B es 3, ¿vale? Correcto. Opción C nos dice el periodo medio de almacenamiento de materiales de la empresa B es menor que el de la empresa A. ¿Cómo se calcula el periodo medio de almacenamiento? Una vez tenemos ya la rotación de materiales, lo que hacemos es simplemente 365, si se renueva 2,5 veces al año, se renueva cada 146 días de media en la empresa A. Y la empresa B, si se renueva 3 veces al año, se renueva cada 121 días, 66, ¿vale? Por tanto, la C también es correcta. Y la opción D nos dice la empresa B requiere una inversión en materiales mayor que la empresa A. ¿Cómo se calcula la inversión media diaria? Pues hacemos las compras totales entre los días del año. Es decir, si durante todo el año la empresa A consume, aquí lo calculamos con el consumo. Consume 10.000 euros al año de materiales. Cada día, si dividimos entre 365, nos dará el consumo diario o la inversión mínima diaria que necesitamos invertir para cubrir este consumo, ¿vale? 27,39 en el caso de la empresa A y la empresa, aquí tendría que haber una B, de la empresa B, como consume 9.000 al año, consume al día 24,65. Por tanto, la respuesta D es incorrecta, ya que la empresa B requiere una inversión en materiales menor que la empresa A y no mayor. ¿Sí? Vale. Siguiente. 4 nos dice el importe de la amortización acumulada de un activo A figura en el balance según los modelos del plan general contable, minorando el importe del activo amortizado. Vale, en esta pregunta hubo un poco de polémica porque desde mi punto de vista la opción A es correcta, ¿vale? Porque lo ponemos en el balance, es una cuenta correctora de activo y lo que hace es minorar el importe del activo amortizado, ¿vale? Lo que pasa que las respuestas oficiales del equipo docente dieron como buena la B, ¿vale? Que nos dice, se ha de deducir del precio de adquisición o del coste de producción de un activo amortizable para obtener su valor contable, valor que figura en el balance según los modelos del Plan General de Contabilidad. Sí, también es correcto, lo que pasa que en los balances lo que figura es maquinaria, por ejemplo,
si tiene un valor de 10.000, 10.000, y si tiene una amortización acumulada de 2.000, en el balance aparecería así, 2.000 minorando su importe, ¿vale? Y si el valor contable de esta máquina sería 8.000, ¿vale? La respuesta B también puede ser correcta, sí, pero no aparecería maquinaria 8.000 directamente. Tiene que haber una cuenta de maquinaria y otra cuenta de amortización acumulada, ¿vale? O sea, que dieron como buena la B, aunque mucha gente se quejó diciendo que la A también era correcta, ¿vale? Bueno, las otras dos no son correctas, ¿vale? Siguiente pregunta. 5. Nos dice, una empresa firma un contrato a principios de 2000 para construir una carretera que habrá de finalizar a finales del año 2001. El precio de la obra se fija en 1.000 euros. Al cierre del año 1 se conoce la siguiente información sobre la evolución de los costes, ¿vale? Aquí era lo que tratamos, que lo vemos en otros exámenes, es el método de reconocer el beneficio en función del grado de avance de la obra, ¿vale? Y por ejemplo, el año 2000, el coste de vengado acumulado es 300.000 y el año 2001 600.000, ¿vale? Entonces el año 2000 el coste de vengado es 300.000 y lo que se cree pendiente de vengar, o sea, el coste estimado para los siguientes años es 500.000. Por tanto, lo que nos preguntan primero es ¿cuál fue el beneficio reconocido en 2000 si se aplicó el método del grado de avance? ¿Vale? Entonces, en el año 2000 vamos a ver primero calcular el porcentaje de grado de avance. ¿Cómo lo hacemos esto? Calculando, poniendo arriba el coste de vengado hasta al momento dividido entre el coste total estimado. El coste total estimado es lo que ya se ha devengado y lo que estimamos que queda pendiente de fabricarse, ¿vale? Por tanto, si el 100% de la obra son 800.000, que son los 300.000 más los 500.000, si llevamos 300.000 euros de coste, llevamos un grado de avance del 37,5%, ¿vale? Entonces, según estos datos, ¿qué beneficio tendría la empresa? Pues si el precio de venta es 1.000.000 y se estima que los costes totales serán 800.000, quiere decir que el beneficio estimado es 200.000. Por tanto, como se ha avanzado ya en un 37,5% de la obra, lo que se tiene que hacer el año 0 es imputar esta parte como ingreso del año 2000, ¿vale? El beneficio estimado por el grado de avance, 75.000, ¿vale? Por tanto, respuesta correcta, la C. ¿Sí? Este tipo de preguntas suele caer en los exámenes. Siguiente, la 6. Nos dice, una sociedad presenta la siguiente información. Nos dan del año 2008 y 2007 ventas, coste de las ventas, nos dan el coste unitario y el margen bruto que sale por diferencia entre las ventas y el coste de ventas. Y nos dice, sabiendo que el precio unitario de venta se ha mantenido constante e igual a 800 euros, es decir, el precio del año 8 es 800 euros y el precio del año 7 también era 800 euros. Lo que ha variado sí es, fijaros, las ventas y los costes unitarios y por consecuencia el margen bruto. Nos dice, la variación experimentada por el margen bruto, vemos que el margen bruto se ha reducido 400.000 euros, se debe a, ¿vale? Vimos que las variaciones en el margen bruto pueden ser debidas a factor volumen o factor coste, es decir, que haya disminuido el volumen de ventas, que haya disminuido o aumentado, bueno, de ventas, el volumen puede haber aumentado o disminuido, el coste, o sea, intervienen tres factores en el margen bruto, ¿vale? Precio de venta, coste de las ventas y volumen, es decir, unidades vendidas. Por tanto, la variación en el margen bruto puede ser debido a cualquiera de estos tres factores o a una combinación de los tres, ¿vale? Vamos a verlo con esta tabla. Vemos que los ingresos han variado, ¿vale? Hemos copiado los datos y las variaciones. Las variaciones de ingresos han sido 1.200.000, ha disminuido. Unidades vendidas, esto lo podemos calcular
directamente si el precio era 800 euros en ambos ejercicios. Si dividimos el importe de ventas entre el precio unitario, nos salen las unidades vendidas de un año y de otro, ¿vale? Evidentemente, por una razón de la disminución del margen bruto será por la disminución de las unidades vendidas. Por el precio unitario no, porque se ha mantenido, por tanto no hace falta que calculemos nada. Luego, el coste unitario de ventas, o el coste unitario de la unidad vendida ha disminuido en 50 euros, ¿vale? Por tanto, una parte de esta variación del margen bruto, que ha sido 400.000, vendrá explicada por factor coste y otra por factor volumen. Vamos a cuantificar qué importes se explican por cada uno de los factores. Factor coste. ¿Qué ponemos? Empezamos por el factor volumen, que es que está primero. Diferencia entre unidades vendidas del año 8 y del año 7, ¿vale? Unidades vendidas del año 8, 1000, unidades vendidas del año 7, 2500, por el margen bruto del año 7, ¿vale? Que será la diferencia entre 800 y 500, ¿vale? Es decir, si los precios unitarios y los costes unitarios se hubieran mantenido iguales, el margen bruto sería 300 euros. ¿Vale? Si lo multiplicamos por la disminución de ventas, esto explica que el margen bruto se ha reducido en 450.000, ¿vale? Lo vemos aquí, ¿sí? Y debido a factor coste, ¿vale? Lo que ponemos es la cantidad del año n más 1, ¿vale? Todas estas fórmulas las tenéis en el capítulo 12, vimos temas de desviaciones del margen bruto y por sus factores, ¿vale? Tenemos allí todas las fórmulas, ¿vale? Cantidad vendida el año 2008, el año n más 1, ¿vale? 1000 unidades por la diferencia entre el coste, ¿vale? Bueno, la C realmente aquí, las unidades la poníamos con U, ¿vale? Por coste del año n más 1 menos coste del año n. Por tanto, 450 menos 500, ¿vale? Por tanto, debido a factor coste, ¿sí? Como el coste se ha reducido 50 unidades y se han vendido 1000, ¿vale? Esto explica un aumento del margen bruto en 50.000, pero como el factor volumen explicaba una disminución de 400.000, conjuntamente explican la variación negativa en 400.000. Por tanto, la respuesta correcta es la A, una variación en cantidad o volumen negativa y una positiva en coste, ¿vale? De estas cantidades, 450.000 y 50.000, ¿sí? Vale, seguimos. 7. ¿Cuál de los siguientes hechos económicos no implica el reconocimiento de un pasivo? A. La obtención de un préstamo, sí, porque reconocemos la deuda con el banco, con quien sea, que es una obligación de pago. B. El deterioro de valor de las existencias. Esta es la respuesta correcta, porque no implica un reconocimiento de pasivo, sino que lo que se reconoce es pérdidas por deterioro de valor de las existencias a deterioro de valor de las existencias. Que esto es una cuenta correctora de activo, igual que la amortización acumulada. Por tanto, esto no es un pasivo. Vemos las otras. C. Parte de la nómina del mes transcurrido queda pendiente de pago. Sí, se reconoce la cuenta remuneraciones pendientes de pago, que es una obligación de pago futura. Compra de un inmovilizado a crédito. Sí, saldría proveedores de inmovilizado a largo o a corto plazo. Por tanto, sí que es un pasivo. 8. La información financiera ha de cubrir preferentemente las necesidades informativas de un grupo de usuarios. Este grupo de usuarios destacados es el formado por... Los más importantes son los aportantes de capital, socios y accionistas, ¿vale? Todos los otros también son usuarios de la información contable, pero los más importantes son los que han aportado el capital. 9. Nos dice, por la responsabilidad derivada de un litigio en curso, la cuenta provisiones por responsabilidades presenta un saldo de 150.000 en el balance el 1 de enero. Eso significa que la cuenta provisiones por responsabilidades, que es una cuenta de pasivo, se dotó por 150.000, porque en ese momento, en el momento que se contabilizó, fue debido a que se sabía que habría que cubrir un pago futuro, pero no se sabía exactamente por qué cantidad ni en qué momento. Por tanto, se dotó por una estimación, que fueron 150.000.
Luego se dice, en dicho mes la resolución del litigio, ¿vale? Obliga a la empresa a desembolsar 130.000 y en consecuencia se debe reconocer, ¿vale? Lo vemos en el asiento primero, cuando se hace efectivo la provisión, es decir, llega el momento de que se produce realmente el gasto, lo que se hace es cerrar esta cuenta, ¿sí? Sí o sí, por su valor, ¿vale? Lo vemos anotado aquí. Contabilizamos por banco lo que se ha pagado, porque el pago al final asciende a 130.000. Por diferencia, ¿vale? A veces no acertamos con el importe total, tanto faltará valores o aquí, ¿vale? En este caso nos pasamos de importe, por tanto ponemos esta cuenta, exceso de provisiones, que es una cuenta de ingreso, ¿vale? Ingreso es lo mismo que aumento, es lo mismo que un aumento de patrimonio neto. Por tanto, el asiento quedaría así. Si nos hubiera faltado más valor, es decir, si al final la resolución dice que se tiene que desembolsar 160.000, faltarían 10.000 aquí y se pondría una cuenta de gasto, ¿vale? Vale, por tanto, la opción A nos dice una disminución del pasivo de 150.000 euros, esto es correcto. Una disminución del activo de 130.000, esto es correcto. Y un incremento del patrimonio neto de 20.000, correcto, ¿vale? La buena es la A, ¿sí? Y las otras son incorrectas. Siguiente. 10. Nos dice, el 1 del 1 del 2001, la empresa L concede a la empresa M un crédito por importe de 200.000 euros. M se compromete a amortizar dicho crédito mediante un único pago de 206.045 euros el 31 del 12 del año 2002, al cabo de 2 años. Nos dice, si el tipo efectivo de la operación es el 1,5%, el 31 del 12 del 2001 la empresa tiene que... Vale, aquí vamos a dibujar la línea del tiempo, lo haremos aquí arriba, ¿vale? Aquí nos dice, acordaros, cuando tenemos un ejercicio de este tipo en el que hay un activo financiero o un pasivo financiero, es decir, una empresa concede a otra un préstamo o recibe de otra un préstamo, ponemos los flujos de efectivo, ¿vale? El 1 de enero del 2001 lo que se hace es conceder un crédito de 200.000, por tanto 200.000 en negativo. Llegará a 31 del 12 del año 1 y 31 del 12 del año 2. 31 del 12 del año 2 se cobra, como os dice el ejercicio, 206.045. Este tipo de activos o pasivos financieros que se mantienen hasta el vencimiento se contabilizan a coste amortizado. Por tanto, cuando ha pasado un año, a final del año 1 se tiene que contabilizar el ingreso financiero generado en este primer año en función de la TIE, que nos dicen aquí, 1,5, ¿vale? No habrá amortización, no habrá ningún cobro, pero sí que se tiene que imputar o hacer aumentar el activo financiero en el importe de los ingresos financieros generados, ¿vale? Entonces, vemos aquí los cálculos. Valoración inicial del activo, 200.000. Ingresos devengados el primer año, el 1,5%, 200.000, 3.000. Como no ha habido ningún cobro, lo que nos deben la otra empresa, la empresa M, son 200.000 más 3.000 euros. Por tanto, aquí sería 203.000, ¿vale? A ver, dejadme comprobar. Sí, 203.000. Estaba comprobando si esto era en 3.000 o 30.000. 3.000. Por tanto, la valoración final a final del año 1 es 203.000. ¿Sí? Si luego volviéramos a aplicar el 1,5% y sumásemos eso, nos daría que el activo final nos tiene que coincidir 206.045 euros, ¿vale? Pero a final del año 1 este es el valor del activo. ¿Sí? El asiento que se tendría que hacer es registrar el ingreso financiero devengado por intereses, 3.000, y hacer aumentar la cuenta de créditos a largo plazo, ¿vale? Que tenía un saldo de 200.000 y ahora de 3.000 euros más. Por tanto, la buena es reconocer
ingresos financieros por 3.000 y a incrementar el valor del crédito por el mismo importe. ¿Sí? Vale, siguiente. El 11 nos dice el informe sobre responsabilidad social corporativa es un informe obligatorio para todas las empresas. No, no es obligatorio, es voluntario y no para todas las empresas. O sea, para algunas empresas sí que es obligatorio, para otras no. ¿Vale? Esto lo tenéis en la teoría. B. Ha sido estandarizado por diferentes organismos, entre los que destaca el Global Reporting Initiative. Exacto. Esto es correcto. Se dirige de manera prioritaria a los usuarios internos de la empresa, no. Se dirige a los usuarios externos. Ha de someterse a una auditoría antes de que la sociedad lo haga público, no. La B es la buena. 12. Nos dice el patrimonio neto de una sociedad al inicio del año 2000 es 100.000 euros. En mayo, esta sociedad amplía su capital en 30.000, quedando el 25% pendiente de exigir a los accionistas. Eso quiere decir que nos quedará en la cuenta socios por desembolsos no exigidos el 30% de esto, 7.500. Esta cuenta, socios por desembolsos no exigidos, lo que hace es minorar el importe del patrimonio neto. Luego, el 1/7 del año 2000 recibe una subvención no reintegrable por 2.000 euros por la adquisición en esa fecha de un vehículo, amortizable linealmente en un 20% anual. Por tanto, vamos a imputar esta subvención a el patrimonio neto 2.000, pero a final de año vamos a transferir al resultado del ejercicio, o sea, vamos a sacar del patrimonio neto lo que corresponde a la amortización. Lo calculamos ahora, porque nos dice si el resultado del ejercicio del año 2000 es 5.000, ¿cuál es el patrimonio neto al final de dicho ejercicio? Calculamos, partiendo del patrimonio neto al inicio, 100.000. Aumento de capital, 30.000, de los cuales el 25% se queda como socios por desembolsos no exigidos. Va al patrimonio neto restando, ¿vale? Por tanto, de los 30.000 que aumenta, el patrimonio neto, como 7.500 aún no se han cobrado, lo que realmente aumenta es 22.500. Luego, se recibe una subvención, 2.000. Esto hace aumentar el patrimonio neto. Pero a final de año se imputa, se transfiere la subvención a la cuenta de pérdidas y ganancias. Por tanto, sale del patrimonio neto. ¿Qué parte? Lo correspondiente a la amortización. Como la máquina, el vehículo, 2.000 euros por 20%, serían 400 euros. Pero como se adquiere a la mitad, ¿vale? Imputamos solo, la amortización será 200 euros, ¿vale? Que es lo que tenemos aquí. Y además nos dice que el resultado del ejercicio es 5.000, ¿sí? Por tanto, el patrimonio neto final, cogeremos esto, menos 7.500, más 2.000, menos 200, más 5.000, ¿vale? Total, patrimonio neto al final, 129.300. Respuesta correcta, la B, ¿sí? Vale, siguiente. 13. Se dispone de la siguiente información de una empresa. Nos dan información sobre el patrimonio neto, básicamente, ¿sí? De los años 0 y 1. Y nos dice, si el incremento de las reservas procede de la distribución del resultado del año 2000, ¿vale? Es decir, vemos que el resultado del ejercicio de este año hay una parte que se imputa a reservas, ¿vale? 1.000 euros van a reservas, 1.000 euros porque las reservas del año 0 al año 1 aumentan 1.000, ¿vale? Por tanto, el resto, 700, irán a dividendos, ¿vale? Vale, luego nos dice, el flujo neto de efectivo por las actividades de financiación es, ¿vale? Calculamos, las actividades de financiación tienen que ver con todo el tema de aumento de capital, disminución de capital, deudas a largo plazo, corto plazo, etc., ¿vale? Vale, vemos cómo han aumentado las partidas de un año a otro. Capital ha pasado de 100.000 a 125.000, por tanto ha habido un aumento de flujo de efectivo derivado de las actividades de financiación de 25.000. Pero, como vemos que los accionistas desembolsos no exigidos pasan de 0 a 5.000, quiere decir que de estos 25.000, 20.000 se han cobrado y 5.000 quedan pendientes de cobro. Por tanto, a los 25.000 le restamos los 5.000 que quedan pendientes de cobro. Luego,
Borramos esto. Las reservas pasan de 30.000 a 31.000, ¿vale? Aquí lo ponemos restando. Y luego aumento del resultado del ejercicio será 300, lo ponemos sumando. Sí, porque al final sumamos lo que ha aumentado el resultado del ejercicio, pero como hay parte que se ha destinado a reservas, eso no se ha cobrado, ¿vale? Por tanto, lo tenemos que sacar, ¿sí? Vale. Y luego, como se ha pagado un dividendo porque estaba pendiente de pago el año anterior y el año siguiente no queda nada, quiere decir que esto se ha pagado el año anterior, menos 100. Por tanto, la respuesta correcta es 19.200, la B. ¿Sí? ¿Entendemos? Tenemos que tener en cuenta todas las cuentas relacionadas con la financiación, ya sea financiación propia, que sería el caso que tenemos aquí, como financiación externa, ¿vale? Si tenemos algún pago por amortización de deuda, también lo podríamos, o si nos conceden un préstamo, etc. Vale. 14. ¿En qué sección de estados de flujos de efectivo del Plan General Contable deben figurar los intereses pagados durante el ejercicio? Vale, los intereses pagados durante el ejercicio, aunque parezca que tengan que ir como actividades de financiación, ya vimos en la teoría que van como actividades de explotación. ¿Vale? Por tanto, la buena es la A. 15. En el cálculo de la rentabilidad de los activos o rentabilidad económica se añade el resultado del ejercicio los gastos financieros netos del efecto impositivo. ¿Vale? Sabíamos que la rentabilidad económica era igual a R' entre activo total. Y R' era resultado del ejercicio más los gastos financieros netos de impuestos, es decir, esto de aquí, por el efecto impositivo entre el activo total. Nos dice, siempre y cuando en el denominador se excluyan los activos financieros. No, esto no es correcto. Siempre y cuando se ajuste también el resultado por los ingresos y otros resultados financieros. No, los ingresos y otros resultados financieros no se ponen, solo los gastos financieros. C. Para eliminar el efecto de la política de financiación sobre el rendimiento de los activos. Exacto. ¿Vale? De hecho, aquí al activo total se restarían los pasivos con coste, ¿vale? Y D, para conocer el rendimiento atribuible a los propietarios, ¿no? Esto sería si calculásemos la rentabilidad financiera. Tanto la buena es la C. 16. Los socios de una empresa aportan un nuevo negocio 1.000.000 de euros, cuya rentabilidad alcanza el 5% durante el primer año. Si acordaron un payout del 30%, recibirán en concepto de dividendos. Vale, pues primero calculamos. Nos dice, aportaron 1.000.000, ¿vale? Cuya rentabilidad alcanza el 5%. Por tanto, los beneficios han sido el 5% de 1.000.000, 50.000, ¿vale? Sabemos que la fórmula del payout serían los dividendos partidos entre los beneficios. Si sabemos que el payout es 30% y que los beneficios son 50.000, los dividendos que han recibido son 15.000, ¿vale? Respuesta correcta, la B. 17. Nos dice, se conoce la siguiente información financiera de una sociedad. Nos dan cuenta de pérdidas y ganancias, resultado antes de impuestos, gastos financieros, resultado antes de intereses e impuestos, gastos financieros y, si restamos esto, resultado antes de impuestos, 80.000. Otros datos. Tipo impositivo efectivo, 20%, y los fondos ajenos remunerables, saldo inicial y saldo final. Nos dice el coste efectivo del endeudamiento y del ahorro impositivo derivado de la deducibilidad de los gastos financieros son, respectivamente, ¿vale? Vamos a calcular primero el coste efectivo del endeudamiento, ¿vale? Que el coste efectivo del endeudamiento, como vemos aquí, la fórmula sería coste efectivo del endeudamiento será el tipo de interés por 1 menos T. T es el tipo impositivo. Vamos a calcular este tipo de interés porque no nos lo dan, pero sabemos que los gastos financieros han sido 20.000 y
que los fondos ajenos remunerables nos dan el saldo inicial y el final. Por tanto, hacemos primero el endeudamiento medio, ¿vale? Saldo inicial más final entre 2. De media ha habido una deuda de 640.000 y si se han pagado intereses o gastos financieros de 20.000, lo que se ha pagado es un 3,125% de intereses de la deuda, ¿vale? Por tanto, el coste efectivo del endeudamiento, como estos gastos por intereses serán deducibles, realmente no nos van a costar 3,125%, sino que un poco menos, ya que hay una parte de resultado después de impuestos que será menor debido a la mayor imputación de gastos, ¿sí? Por tanto, vemos que si multiplicamos realmente el coste efectivo, el coste real es 2,5%. Y podemos calcular el ahorro impositivo, ¿vale? Que sería el 20%, ¿vale? Por un lado tenemos este 2,5 y el ahorro impositivo es... Perdón, se ha producido un corte. Decíamos que el ahorro impositivo será el 20% porque es el tipo impositivo sobre los gastos financieros, 4.000, ¿vale? Porque el hecho de poder ponernos estos gastos financieros como deducibles nos permitirán acabar pagando menos impuestos, ¿vale? Es decir, el 20% nos ahorramos del gasto, 4.000. Por tanto, respuesta correcta, la A. Vale, vamos terminando, las tres últimas. Aquí nos dice, las empresas J y K presentan los siguientes datos al cierre de su primer ejercicio de actividad comercial. Nos dan activo corriente, pasivo corriente, ventas netas. Nos dice, primera pregunta, si atendemos a los ratios de circulante, ácido, tesorería y rotación global del capital corriente, ¿vale? Que nos hacen el favor y nos dicen cómo se calcula la rotación global del capital corriente, que es las ventas partido por capital corriente, ¿vale? Y estas tres ratios, que son de liquidez, ¿vale? Son cogiendo cada vez un dato menos arriba de la fórmula, ¿vale? Como, por ejemplo, ratio de circulante sería activo corriente entre pasivo corriente, ahora lo veremos, ¿eh? La de ácido sería activo corriente menos existencias, ¿vale? Entre pasivo corriente y la ratio de tesorería que tenemos aquí sería cogiendo la tesorería, ¿sí? Y las inversiones financieras a corto plazo, ¿vale? Vale, vamos a ver una por una. La opción A nos dice, el ratio de circulante de la empresa J indica, vamos a borrar esto, el ratio de circulante de la empresa J indica que esta disfruta de mayor solvencia a corto plazo que la empresa K, ¿vale? O calculamos, ratio de circulante hacemos de la empresa J, nos preguntan activo corriente entre pasivo corriente, activo corriente entre pasivo corriente, ¿vale? Y la empresa K lo mismo. La empresa J nos da 3,88, 3,6. Eso nos indica que, por ejemplo, la empresa J con su activo corriente puede cubrir 3,88 veces el pasivo corriente. Eso nos indica mayor solvencia a corto plazo, mayor liquidez a corto plazo, ¿vale? Eso es correcto. La B nos dice, los ratios de tesorería y ácido T señalan que la liquidez inmediata de K y su capacidad para responder con partidas monetarias a los componentes de corto plazo es superior a la de J, ¿vale? Calculamos ambos ratios. Ratio de tesorería de la empresa J. Cogemos... Bueno, aquí el cálculo está hecho cogiendo solo... Bueno, podríamos coger, lo calculamos también cogiendo las inversiones, ¿vale? Sería 6.000. Volvemos a calcular esto. Mejor ponéis también las inversiones financieras a corto plazo porque actúan casi como tesorería. 2.000 más 4.000, 6.000 entre 18.000, 0,33, ¿vale? Y ácido test sería tesorería, inversiones y clientes o deudores, ¿vale? Es decir, estos de aquí, los tres primeros, ¿vale? Y la empresa K, ratio de tesorería, cogemos 4.000 más, ¿vale? Cogemos estos dos, 4.000 más 5.000,
¿vale? O sea, aquí ponemos más 5.000. Cogéis también en la ratio de tesorería las inversiones financieras a corto plazo, ¿vale? 9.000 entre pasivo corriente, 9.000, esto sería 1, ¿vale? Ácido test, todo, 4.000 más 5.000 más deudores, ¿vale? 10.000, esto daría 2,11. Y nos dice la respuesta B. Los ratios de tesorería y ácidos señalan que la liquidez inmediata de K y su capacidad para responder con partidas monetarias a los componentes a los compromisos a corto plazo es superior a la de J. Sí, evidentemente vemos que, por ejemplo, con la ratio de tesorería ya tiene la cantidad suficiente para devolver todas las deudas a corto plazo, ¿vale? 1 es superior a 0,33 y 2,11 superior a 1,2. Por tanto, la B es correcta. La C nos dice la rotación global de capital corriente, ¿vale? Que hemos dicho que es las ventas entre capital corriente. El capital corriente es la diferencia entre activo corriente y pasivo corriente. De la empresa J muestra que su rendimiento es superior al de la empresa K. Lo vemos. Calculamos primero el capital corriente, ¿vale? Y lo que hacemos en la rotación es calcular las ventas entre el capital corriente, 9,13. Y la empresa K, lo mismo, 6,45. Por tanto, esto es correcto también. La rotación global de capital corriente de la empresa J, ¿vale? Que nos ha dado 9,13, muestra que su rendimiento es superior al de la empresa K. Por tanto, la respuesta correcta es la D, donde todas las respuestas anteriores son correctas, ¿sí? Vale, 19. Nos dice, sabiendo que en ambas empresas las ventas dejan un resultado bruto o margen comercial del 20% sobre la cifra de ventas, ¿vale? De esta forma podemos calcular el coste de las ventas, ¿vale? Vamos a ver qué nos preguntan. Nos dice, por ejemplo, la respuesta A, la empresa J presenta un plazo de almacenamiento de mercaderías peor que K, pero un plazo de cobro, vale, tendremos que calcular plazo de almacenamiento, plazo de cobro. Sí, en todos tenemos que calcular plazo de almacenamiento y de cobro, ¿vale? Para el plazo de almacenamiento lo que calcularemos es primero 365 entre la rotación de inventarios, ¿vale? Y a su vez la rotación de inventarios será igual al coste de las ventas entre lo que tenemos aquí, que sería las mercaderías. El saldo de mercaderías tendríamos que hacer realmente, ahora estaba mirando si nos daban los 2 años, ¿no? Tendríamos que hacer el saldo medio, no lo tenemos, ponemos directamente el saldo, ¿vale? El saldo de mercaderías, ¿vale? Calculamos esto de las dos empresas y luego calcularemos el plazo de cobro. Tanto coste de las ventas, como teníamos las ventas y nos dice que el margen comercial es del 20%, quiere decir que el otro 80% es coste de las ventas. Si lo calculamos de las dos empresas, calculamos la rotación haciendo coste de las ventas entre saldo de mercaderías. En la empresa J se renueva 8 veces al año, por tanto si dividimos 365 entre 8, se renueva el almacén de mercaderías cada 45,62 días. Y de la empresa K hacemos los mismos cálculos, 38,02 días. Plazo de cobro de clientes. Lo que calculamos primero es la rotación de clientes, que pondremos las ventas entre el saldo de clientes o deudores, ¿vale? Empresa J, ventas entre saldo de deudores, 29,68. La rotación o el saldo de los clientes se renueva cada 29,68 días. Por tanto, se cobra de media de clientes cada 12,29 días. Y en la empresa K, la misma operación, cogiendo los datos de la empresa K, cada 30,41 días. Por tanto, atendiendo al plazo de almacenamiento, lo que queremos es que sea como menor posible, ¿vale? Entonces aquí gana la empresa K, que tiene un plazo de almacenamiento inferior. Y en cuanto al plazo de cobro, la empresa J consigue cobrar antes de los clientes, ¿vale? Entonces la respuesta correcta
es la A, que nos dice que la empresa J presenta un plazo de almacenamiento peor que K. Eso es correcto, pero un plazo de cobro mejor que K, ¿vale? La buena es la A. Y la última, más teórica, nos dice los ratios de cobertura de los gastos financieros son ratios de liquidez o solvencia a corto plazo, no, estructura económica financiera, no, análisis dinámico, ¿vale? Porque tenemos en cuenta los gastos financieros que se van produciendo todo el año, de la solvencia o capacidad de generar beneficios en el futuro. Esto sí. ¿Sí? ¿Vale? Hasta aquí este vídeo, pero perdonad los cortes, ¿vale? Que he tenido que parar en alguna ocasión y volver a reanudar el vídeo, ¿sí? Si tenéis dudas ya sabéis y si no nos vemos ya en siguientes vídeos de exámenes resueltos. Saludos.